Vamos a 2 Samuel, por favor. Vamos a ver esta mañana en el capítulo 9, segundo libro de Samuel. Vamos todos al capítulo número 9 y vamos a estudiar los versículos 1 al 13. El título para esta enseñanza de hoy es: El mundo es como la tierra de Lodebar. Y vamos a ver allí 2 Samuel capítulo 9 y comenzamos en el versículo número 1. Bien, ¿cuántos saben que Jesús le ama? Amén. Muy bien. Vamos a dar entonces lectura a estos primeros versos. Dice así la escritura. Vamos, hermanos. 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Dijo David, es una pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue del rey Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a mi siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Muy bien, hermanos. Acá hay muchas cosas que podríamos mencionar, hermanos, pero hay una enorme comparación entre el mundo y esa tierra de Lodebar. Prácticamente, hermanos, esta historia es muy triste, es muy conmovedora, con un final muy lindo, un final que probablemente todos los seres humanos quisiéramos para nuestras vidas. Pero es posible, hermanos, es posible cambiar la historia, es posible cambiar las vidas, es posible tener esperanza en un tiempo, hermanos, tan oscuro. ¿Por qué vamos a comparar el mundo con la tierra de Lodebar? ¿Cuál sería la razón de hacer una comparación de estos dos lugares? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir esta mañana, hermanos.
Por favor, dígale a su hermano, Jesús te ama. Dígale. David le había hecho una promesa a Jonatán, el hijo del rey Saúl. Usted sabe que David y Jonatán llegaron a ser un solo alma. Llegaron a ser tan amigos, tan buenos amigos, que la relación de ellos fue, hermanos, demasiado fuerte. Eran tan leales el uno al otro que cuando Jonatán fallece, David, hermano, va a sufrir porque Jonatán fue un gran amigo. Esa persona con la cual se puede convivir, se puede crecer, tú puedes apoyarte en esa persona, tú puedes disfrutar de una buena relación, de un amigo leal. Eso fue Jonatán para David. Entonces, Jonatán fue el nieto del rey Saúl. Y podemos nosotros, hermanos, considerar, fue el hijo del rey Saúl. Y podemos considerar, hermanos, muchos aspectos en esta relación. Es decir, que en vida, David y Jonatán fueron tan amigos que juntos, hermanos, preparaban las cosas. Ellos planificaban aspectos como, por ejemplo, la guerra, luchaban, se preparaban, pensaban en estrategias. Y también, hermanos, Jonatán comentaba muchas veces a David los planes de su padre. Usted sabe que el padre de Jonatán, el rey Saúl, en muchas ocasiones quiso asesinar a David. ¿Por qué quiso hacer esto? Por un tema de celos. Porque David iba ganando, hermanos, la benevolencia del pueblo. David iba ganando el cariño de la gente. David se iba ganando poco a poco con su humildad, su sencillez, el cariño de la nación. Y Saúl iba decayendo, hermanos, en su liderazgo. Entonces Saúl, celoso de estas cosas, buscó en más de una ocasión asesinar a David. Y era Jonatán quien le decía: esto está haciendo mi padre, de esto tienes que cuidarte, estos son los planes de mi papá, esto es lo que el rey quiere hacer contigo. Entonces fue un gran amigo, una persona en la cual David, hermanos, encontró muchísimo apoyo. Ahora, dice que, hermanos, estaba cumpliendo su promesa David. David, siendo un tipo de Jesucristo, o sea, un ejemplo, un modelo de Cristo, ha de manifestar misericordia trayendo a su palacio real, porque ya vivía en el palacio David, va a traer de la tierra de Lodebar a un hombre absolutamente olvidado y sin posibilidad alguna de salvación. La historia de Mefiboset es una de las historias más tristes, hermanos, en la Biblia, porque prácticamente este hombre era un príncipe. Siendo él el nieto del rey Saúl, era un príncipe. Y como príncipe, él tendría la posibilidad de ser algún día rey, ¿verdad? Mefiboset fue uno de los personajes, hermanos, que cayó en desgracia. Lamentablemente, hermanos, la historia es bastante dolorosa, la vamos a ver. Y por esa situación, hermanos, de dolor, de tristeza, de desdicha en la cual vivía Mefiboset, él llegó, hermanos, a aislarse y, hermanos, refugiarse en el peor lugar en el cual un ser humano puede vivir. Es decir, en la tierra de Lodebar. Es allí donde terminó Mefiboset, siendo el hijo de un príncipe, siendo príncipe también, teniendo la posibilidad de ser algún día el rey de la nación, siendo un personaje muy importante, siendo heredero al trono, siendo un hombre muy rico, siendo una persona con un gran futuro. De repente, hermano, todas estas cosas se van a ir y desaparecen, y Mefiboset se va a convertir en un hombre tullido, es decir, en un hombre con una discapacidad. ¿Cuál es la diferencia de decir discapacitado y tener una discapacidad? Creo que el término correcto es decir, esta persona tiene una discapacidad. No deberíamos decir esta persona es discapacitada, porque las personas con una discapacidad pueden hacer muchas cosas, ¿verdad?
Ya ven ustedes que hay gente que no tiene brazos, pero usa la boca para pintar. Hay gente que no tiene pies, pero utiliza las manos y hace muchas cosas. Hay personas que no tienen miembros, mas utiliza su cabeza, la inteligencia que Dios le dio para crear muchas cosas. Entonces, no deberíamos decir esa persona es una discapacitada. Deberíamos decir esa persona tiene una discapacidad. Porque todos somos capaces. Digan fuertemente, hermano. Vayamos a la historia. ¿Cómo era la tierra de Lodebar? ¿Cómo era este lugar? Era una tierra árida, era una tierra muy seca. Es muy probable que Lodebar signifique, atención, tierra sin pasto. ¿Qué significa Lodebar? Tierra sin pasto o tierra muerta. ¿Usted conoce el desierto, hermano? ¿Cuántos de ustedes han tenido el gusto de ver el desierto? El desierto es un lugar demasiado, hermano, hostil. Es tremendo. Y usted ve la tierra del desierto, usted ve arena en el desierto y es hermano, increíble. Pero no existe posibilidad alguna de vida. No hay vegetación. Usted ve el desierto, hermano, y es interminable, es increíble. Pero a esa condición en la tierra hay que añadirle, por ejemplo, el clima. El sol es intenso. El sol es impresionante, hermano. Es tan fuerte. A eso hay que añadirle la ausencia de agua. Generalmente en el desierto no existe la lluvia, o sea, no va a llover. Y usted no puede, hermano, encontrar sombra en el desierto. Esto es increíble. El sol por un lado, la falta de agua y la ausencia de sombra es desastroso, hermano. El desierto es algo terrible. No es un lugar adecuado para vivir. O sea, el desierto no tiene las condiciones para que usted pueda morar. Realmente el desierto es hostil. Es muy, pero muy difícil estar o sobrevivir en un lugar así. Esa es, hermanos, más o menos la geografía en la cual Mefiboset, siendo un príncipe con un gran futuro, llegó a vivir en esas condiciones. Una tierra sin pastos, una tierra muerta. Ese era el lugar donde este hombre finalmente se refugió. Quizás en un tiempo, hermano, Mefiboset vivía en los jardines del palacio. Quizás en un tiempo, hermanos, el futuro de Mefiboset era tan maravilloso. Tenía siervos, tenía futuro, tenía, hermanos, condiciones. Había para él muchas cosas, pero todo eso que él un día tuvo, hermano, de repente desaparece. Obviamente que podemos nosotros hacer un parangón, un símil entre el mundo y Lodebar. Porque el mundo es lo mismo, hermano. En un sentido espiritual, el mundo no te da las condiciones para vivir. No, pero el mundo es el lugar donde nosotros podemos prosperar, podemos prepararnos, podemos desarrollar, sí, en un sentido material. Pero fíjate que las cosas materiales no te dan felicidad eterna. Las cosas materiales no determinan tu destino final, hermano. Las cosas materiales no te dan, hermano, ese descanso, ni te quitan la culpabilidad del pecado, por ejemplo, sin ir más lejos. El mundo podrá tener sus cosas, mas no es, hermano, el lugar donde todo ser humano encontrará paz y vida eterna. El mundo puede tener muchas cosas, pero lo que nosotros vemos es que la gente sigue en depresión, sigue en angustia, sigue asustada, sigue desesperada, aun cuando tiene muchas cosas que el mundo le pueda dar. ¿Cuánta gente, hermano, es muy pudiente? ¿Cuánta gente tiene todo lo que el mundo le pueda ofrecer, mas no son felices? ¿Cuánta gente hay en este mundo, hermano, que teniendo todo tienen crisis, tienen problemas serios? ¿Cuánta gente busca, por ejemplo, la sanidad y va a invertir, hermano, millones y millones para su salud,
mas eso no trae esperanza. Yo he conocido gente que ha viajado de una nación a otra para hacerse prótesis, para reconstruir partes de su cuerpo, para introducir en su cuerpo, hermanos, piezas y partes, hermanos, hechas para poder seguir caminando, por ejemplo. ¿Cuánta gente, hermanos, ha tenido que invertir millones de dólares para poder reconstruir su columna vertebral, para poder, hermanos, siquiera sostenerse? Mas eso no trae felicidad. Eso no trae vida. El mundo está igual que lo de Bar, una tierra sin pasto, una tierra muerta, una tierra que no tiene las condiciones para que el hombre realmente sea feliz. Pero ese no era el mundo que Dios hizo en un principio. Cuando Dios creó el mundo, realmente era tan perfecto y maravilloso que Dios dijo: qué maravillosa es la obra que he hecho, en gran manera es buena mi creación. Y después dijo Dios: ahora hagamos al hombre y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los terrestres, etcétera, que Él sea el Señor en esta creación. Y después de que Dios creó a Adán y sopló, dice, aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un ser viviente, cuando Adán despertó, abrió los ojos, hermanos, lo que él vio era algo impresionante. Adán pudo ver una creación tan maravillosa, tan perfecta, que este hombre quedó anonadado, paralizado al ver la perfección de tal creación. Las cosas que Adán pudo experimentar después de su creación es algo que ninguno de nosotros podremos imaginarnos o podremos experimentar jamás. Porque el mundo que hoy nosotros tenemos es el resultado o viene a ser la consecuencia de una vida de pecado. O sea, después que el pecado ingresó al mundo, las tinieblas se apoderaron de la creación. Y fíjense que la Biblia dice que después del pecado de Adán y Eva, la tierra produjo cardos y espinos. Una forma literaria, educada, sencilla, con anestesia, para decirnos que la creación se hizo fea. Hermanos amados, eso era lo de Bar. Seguimos. Dice que esta tierra de Lodebar estaba ubicada al oriente del río Jordán y reflejaba la vida de sus ocupantes. El vacío y la angustia por el abandono era una característica general. Hermanos, yo voy a decir con mucha tristeza, pero esto es es horrible, hermano. Pero cuando usted ve a una persona en desdicha, no sé si le ha pasado a usted, ver a un ser humano vacío, ver a un ser humano que no tiene esperanza, hermano, mirar esos ojos de una persona que no tiene a Cristo, hermano, esto produce dolor. ¿No sabe usted cómo son las miradas de muchas naciones sin Dios, sin Cristo? ¿No sabe usted cómo es la angustia por el hambre en muchas naciones? Usted, hermano, no sé si ha tenido esa experiencia de ver a un niño, hermano, que no tiene ropa, que ha sido abandonado por sus padres. Ese niño no tiene un futuro y no tiene padres, no tiene cariño. ¿No sabe usted la mirada de esta criatura, hermano, que no tiene lo que muchos de nosotros sí tenemos? Si usted alguna vez ha pasado por esta experiencia lamentable de ver a esas naciones del África donde no existe, hermano, esperanza de vida, tienen una mirada completamente vacía. Es el reflejo de un alma sin esperanza que no sabe qué va a pasar y lo único que ellos esperan es la muerte, hermano. Esto, hermano, ver la mirada de un ser humano terminado, acabado, sin futuro, sin fe, sin alegría, hermanos, conmueve. Es como yo alguna vez comenté y dije, he visto a una persona siendo lo que Dios le dio, lo hizo hombre vestido de mujer. Tenía una mirada tan triste, tan apagada, tan vacía, porque carecen de vida. Y en mi corazón dije, Dios, ten misericordia de esa persona, Dios, y que algún día te pueda conocer. Porque no tiene nada.
Hermanos, ese era el reflejo de los personajes o de las gentes que moraban en Lodebar. Gentes con una mirada profunda que no te reflejan nada de alegría, hermano. Absolutamente nada. No tienen por qué celebrar, no tienen motivos para alegrarse, porque su condición, la tierra, la circunstancia los ha llevado, hermano, a ese lugar porque han sufrido en la vida. Cuando uno mira a un pecador, hermano, cuando uno mira a los pecadores, descubre que ellos están tan vacíos, están tan carentes de esta vida que el Señor ofrece, que uno puede percibir en ellos temor, angustia, inseguridad y tantas otras cosas. Recuerden ustedes que la misma Biblia y el mismo Jesús dijo que nuestros ojos son ventana de nuestra alma. Nuestros ojos hablan mucho, hermano. Nuestros ojos dicen nuestra condición interna. Nuestro corazón, hermano, manifiesta a través de los ojos si hay o no hay vida en nosotros. Por eso cuando tú miras a una persona, inmediatamente descubres si está triste, está contenta, si tiene paz, si tiene angustia. Tú puedes ver la picardía y el engaño en la mirada de las personas, o puedes ver la lealtad y la honestidad en la mirada de una persona. Los ojos hablan por sí solos, hermanos. Cuando miramos en la Biblia Lodebar, tierra sin pastos o tierra muerta, ya entendemos cómo vivía Maquir, cómo vivía Siba y cómo vivía Mefiboset. Los tres personajes que la Biblia menciona en esta historia. ¿Quién fue Maquir? Maquir fue un hombre, fue un soldado de Saúl. Maquir fue un hombre leal al rey Saúl. Y cuando, hermanos, pasó la desgracia que a continuación veremos, Maquir asumió y dijo: mi rey, mi amo ha fallecido, porque Saúl murió, hermano. Él mismo se echó sobre su espada y se quitó la vida cuando fue derrotado por los filisteos. Y Maquir dijo: el rey ha muerto, pero yo me haré cargo de su casa. Y dentro de todo eso estaban los hijos de Saúl. Y estaban los nietos de Saúl. Y Maquir dijo: yo voy a cuidar de ellos. Eso se llama lealtad, hermano. Y quiero enseñarle algo, por favor. Todo podemos nosotros experimentar, vivir, no sé, pasar, pero nunca seamos desleales. Digan fuertemente, hermano. Nunca sea desleal. ¿Sabe qué terrible es encontrar que un amigo es desleal? ¿Saben qué doloroso es que alguien que estuvo contigo, que caminó contigo, que fue tu amigo, que fue tu compañero, de pronto te traiciona? O de pronto hace algo para que tú tropieces y caigas. Eso es horrible. No seas desleal nunca, hermano. Nunca lastimes. Si tú no estás de acuerdo, no te parece algo, mejor dilo, pero no traiciones. Porque eso es lo que hacen todos aquellos que son enemigos de Dios. Pero una persona leal se va a mantener, hermano. Y si algo no le parece, va a decir: ¿sabes qué? Mejor termino mi relación contigo, mi amistad, me voy, dejo el trabajo, pero y listo, y así acaba todo. Pero no seas desleal, hermano. No seas desleal a tu iglesia. Donde te salvaste, donde te dieron de comer, empezaste a alimentarte y tomaste la leche espiritual no adulterada, y tus pastores oraban por ti, te visitaban, te bautizaste, empezaste a crecer y de repente apareces en otra iglesia. Por lo menos ten la delicadeza de decir: pastor, me voy, gracias, hasta luego, chao. Y no aparezcas en otra congregación. No, es que allá está mi amigo, no, es que allá es mejor, no, es que allí me miman. En la calle Oruro nadie me mima, entonces he buscado que me mimen. Hermano, sé leal a tu iglesia. Digo fuertemente, hermano. Sé leal a tus pastores. Y lo más importante, sé leal a Jesucristo. Si tú le diste tu vida a Cristo, mantenete en Él.
No des un mal testimonio afuera, bailando, saltando en comparsa, embriagándote, siendo parte de la corrupción, del engaño. Por favor, sé leal a Cristo, porque es lo que Cristo espera de sus hijos. La lealtad es algo que vale más que el oro en este tiempo. ¿Cuánta gente, hermano, ha perdido la lealtad y anda engañando por aquí y por allá? Seamos leales. Maquir, que fue siervo de Saúl, cuando murió Saúl dijo: yo voy a cuidar de los hijos y nietos del rey. Pero nadie ya te va a pagar, Maquir. Nadie te va a dar un sueldo por cuidar a la descendencia de Saúl. No, no importa, es que eso se llama lealtad. Y no puedo hablar de lo mismo respecto a Siba, que es el segundo personaje y era un general, era un soldado de Saúl. Siba llegó a ser parte del ejército de Saúl. Y por un tiempo Siba andaba en ese camino de lealtad, pero de repente se vuelca y ese Siba, que era un soldado, un militar, va a traicionar a Mefiboset. Los traicioneros abundan, hermanos. Lo que no hay es lealtad. Por eso le hablo de esto, hermano. Seamos leales a nuestro llamado, seamos leales al Señor Jesucristo, seamos leales a nuestra iglesia y seamos leales a los principios de su palabra. Por favor, digan fuerte amén. No está de más decirlo. Y Maquir asumió la responsabilidad, y aunque llegaron a vivir en Lodebar, tierra sin pasto, tierra muerta, Maquir nunca dejó de cuidar a Mefiboset. Ojalá y Dios, hermano, haya bendecido a Maquir, porque personas como él se necesitan, fieles, leales, que se mantienen en su palabra, se mantienen firmes, no cambian, y pasa el tiempo, siguen igual. Así es como deberíamos mantenernos en el camino de Cristo. Digan fuerte amén. Continuamos, hermanos. Tal era la condición y desgracia de los ocupantes de Lodebar, y cuando los consideramos, descubriremos que el nombre Maquir, quien fue siervo del rey Saúl, el cual estaba a cargo de Mefiboset, significa vendido. ¿Qué significa el nombre Maquir? Significa vendido. ¿Qué me dice el nombre de Maquir? Me dice que este hombre terminó en una tierra sin futuro. Y sabe, hermano, también este hombre terminó o perdió su identidad y perdió sus derechos. Su nombre lo dice. Maquir significa vendido. Pero no por eso él dejó sus principios y su lealtad. Jamás cambió Maquir. Él fue el mismo, el que conoció a Saúl, fue el mismo que llegó a cuidar a su nieto Mefiboset. ¿Y dónde vivían, hermanos? En una tierra sin esperanza, sin futuro, olvidados. ¿Quién se acordaría, hermanos, de Lodebar? Nadie. Nadie se echaría de menos. ¿Y cómo andarán los de Lodebar? ¿Qué será de ellos, no? Nadie. Oye, ¿habrá agua en Lodebar? ¿Tendrán alimentos? ¿Será que podemos hacer una campaña para ayudarles? ¿Será que podemos visitarlos? Nadie se acordó de esa tierra. Era una tierra olvidada. Y ahí estaba Maquir. Y ahí estaba Mefiboset, hermano. En una tierra que no era el lugar para vivir. No era pues el lugar, hermano, para que ellos puedan sonreír. Sin embargo, sus condiciones los van a empujar a terminar en ese lugar. El personaje principal de Lodebar es Mefiboset, nombre que significa el que esparce vergüenza. ¿Qué significa Mefiboset? El que esparce vergüenza. Pobre hombre, pobre Mefiboset. Realmente era una vergüenza la vida que llevaba. La vida que él, hermano, tenía que soportar día tras día. Eso es lo que los nombres de estos personajes significan. Por eso es que Lodebar, hermano, fue una tierra de oscuridad. Una tierra, hermanos, demasiado hostil, miseria, paupérrima la tierra. Allá no podían sembrar, no podían pensar en un futuro, no podían pensar en agua. Hermanos, dependían de las circunstancias. Qué feo es depender de las circunstancias.
Qué feo es, qué horrible es que un ser humano dependa de lo que vaya a suceder. Bueno, si pasa bien, si no pasa, ni modo. Si vivo, viviré, y si me muero, me moriré. Si Dios quiere que esté sano, estaré sano, y si no, pues estaré enfermo. Qué horrible es vivir así. Y peor todavía en el mundo, ¿no? La gente dice, esa es pues mi suerte. Si tengo que sufrir, sufriré. Si algo de bueno me va a pasar, bueno, que me pase. Y están, hermanos, viviendo de tal forma que a esto se denomina ruleta rusa, ¿no? O sea, jugando a que si les va bien o les va mal, si suceden o no las cosas. Si en algún momento llueve o en algún momento, hermanos, le viene algo, les cae alguna bendición. Qué horrible es vivir así. Así vivían ellos. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no vivimos por las circunstancias, por la suerte, por el azar. Vivimos por su gracia. Y Dios nunca desampara al justo. Digan fuerte amén. Dios nunca deja a sus hijos, hermano. Ya decía, hermanos, David, joven fui y he envejecido. Pero nunca, dice David, he visto a un justo desamparado o a su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque ese es el lado en el cual el hermano encontró al Señor, encontró a Dios y le dijo, tú serás mi pastor, Señor. Qué diferencia, ¿no? Las palabras, las miradas, las expresiones, el pensamiento de las personas de Lodebar a los pensamientos de una persona que está en Dios. Qué diferente, hermano. Qué diferencia, pues es abismal, hermano. No hay comparación con las gentes que viven en el mundo o en Lodebar, tierra sin pasto, que la gente que está en Cristo. Nuestra seguridad es el Señor, nuestra esperanza es el Señor, nuestro sustento es el Señor, nuestra vida es el Señor. Pero allá, hermano, ¿qué podemos decir de esas personas que no conocen a Cristo? ¿Qué se puede decir de una persona, hermano, que está en una tierra donde no hay esperanza? No se puede trabajar, no se puede prosperar, no se puede planificar, porque tú no sabes si en algún momento algo bueno te va a suceder. Eso es feo, hermano. Esperar que las cosas pasen, que se alineen los planetas, dicen, ¿no? Ellos dicen que los dioses se pongan de acuerdo y algo pase, un milagro suceda. Qué horrible es eso, hermano. Por eso es que Dios envió a Jesucristo para que salgamos de Lodebar y vengamos a Jesucristo y tengamos vida eterna. Por eso, hermano, es que el mundo es como Lodebar, ni más ni menos, es lo mismo, queridos hermanos. Tal fue su calamidad que de haber nacido príncipe quedó lisiado a consecuencia de una caída, vivió en la oscuridad y perdió los privilegios reales. Segunda Samuel capítulo 4. Vamos todos ahí. Mefiboset, cuando yo te conocí, vos eras un príncipe en el palacio real. Mefiboset, cuando tú naciste, naciste en una cuna de oro, Mefiboset. Tenías todo. Sirvientes, tus papás te amaban. Tu abuelo te consentía todos los días. Mefiboset, cuando tú naciste, realmente yo pensaba que tú llegarías a ser un día el rey de Israel, porque todo tenías para llegar a ser el principal. Pero él perdió absolutamente todo. Y miren lo que dice la Biblia. Segunda Samuel 4, verso 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, ¿qué cosa? Se le cayó el niño y quedó, ¿qué cosa? Cojo. Su nombre era Mefiboset. Pobre niño. Es que cuando se enteraron todos de que el rey Saúl había muerto, que fue exterminado por los filisteos, todos entraron en pánico y todos dijeron, es tiempo de huir. Porque si ha muerto el rey, quiere decir que a todos nos van a raer. Y obviamente era así, hermanos. Cuando había una guerra entre reinos,
el rey ganador exterminaba absolutamente a todos, especialmente a la descendencia, para evitar que se levante el sucesor. Entonces, no solo pasaba eso con el rey enemigo, también pasaba con el rey que iba a reemplazar al rey muerto. El rey que aparecía y se levantaba exterminaba, hermano, a los descendientes. Porque ellos no querían problemas futuros ni competencia futura. Ellos decían, no, este rey tiene 4 o 5 hijos, a todito me los matan. Y tiene 10 nietos, a todito me los extermina. Y tiene 4 hijas, todas mueren. Porque yo no quiero tener problemas con el rey pasado, el anterior rey, ahora estoy yo de rey y acá yo gobierno. Entonces dice que la criada, una mujer, al enterarse que el rey Saúl había fallecido y que su hijo Jonatán también fue muerto en el campo de batalla, dice que agarró al niño y en su desesperación por huir, hermano, el niño se le cayó. ¿Cuántos años tenía Mefiboset? Tenía 5 años. Pobre niño. Prácticamente, hermano, se le rompió la columna, se le rompieron las piernas. Mire, pobre niño. Qué desgracia, ¿no? Y claro, cuando ella ya lo levantó, hermano, ese niño estaba totalmente tullido, seguramente gritaba de dolor. Hermano, es una historia muy, muy dolorosa, muy conmovedora. Y esa fue la segunda y marcada etapa en la vida de Mefiboset. Todos olvidarían su niñez, su hermoso palacio, su futuro, sus sueños, todo para ver a Mefiboset como un niño tullido. Y a partir de ahí, hermanos, el niño se criaría en el suelo. Porque un niño tullido no puede, pues, hermano, estar en otro lugar que no sea el suelo. Y perdió a su padre, perdió a su abuelo, murieron sus tíos, fueron asesinados los tíos, hermanos, y él quedó bajo el cuidado y la tutela de Maquir, que llegó a ser prácticamente como el cuidador de Mefiboset. Y la Biblia dice que Mefiboset, hermanos, tal fue su desgracia que llegó a vivir en la casa de Maquir. ¿Cómo sería la casa de Maquir? Una casa sin condiciones, vieja. Una casa, hermano, que no tenía quizás las comodidades a las cuales Mefiboset siempre estuvo acostumbrado. Esa es la condición de Mefiboset. Y seguramente en su desesperación, en sus temores, ellos dijeron, vayamos a vivir a una tierra donde nadie va a ir. A nadie le preocupará ir a Lodebar. ¿Por qué? Porque nadie nos va a buscar en una tierra olvidada, en una tierra vacía, en una tierra sin futuro. Allí quedaremos. Y fue ahí donde Mefiboset desarrolla su vida, hermanos, y una vida vacía. Pobre Mefiboset. Realmente, hermano, es tan triste esta historia. Y al final, hermanos, la misma Biblia dice algo muy interesante. Dice que su calamidad fue tan grande, perdió todos sus privilegios, todos sus sueños, quedó abandonado este niño, perdió a sus padres y vivió en la oscuridad. Y por supuesto los privilegios reales se le terminaron. Cuando Mefiboset, hermanos, miraba seguramente el horizonte, él no veía otra cosa que no sea, hermanos, la desgracia. Mefiboset no tenía esperanza alguna. Mefiboset no tenía sueños. Todo eso había muerto. En 2 Samuel capítulo 21, no busque, solo le voy a relatar. En el capítulo 21 de 2 Samuel, verso 1 al 14, se registra una gravísima hambruna en Israel. El tiempo pasa, pero Dios tiene planes, hermanos. Dios nunca se olvida, digan fuerte amén. Dios nunca olvida al ser humano, digan fuerte amén. Dios nunca te olvida, Dios nunca se olvidará de ti. En ese capítulo 21 de 2 Samuel dice que vino una gran hambruna sobre la tierra. Y David andaba en el palacio y decía, pero ¿por qué hay hambre, Señor? ¿Por qué tenemos problemas con el alimento, Dios? Entonces Dios le va a hablar a David y le va a decir, ¿sabes qué, David? Es que esta hambruna, este asunto es la consecuencia de la injusticia y el asesinato del anterior rey Saúl. ¿Sabes qué hizo Saúl, David? Mató a muchos gabaonitas, los exterminó, fue cruel el rey Saúl. Los exterminó, los mató, pero ¿sabe quiénes son los gabaonitas?
Son aquellos que engañaron a Josué un día y le dijeron: somos tan pobres, hagamos alianza con ustedes los hebreos, por favor Josué, no nos mates. Y Josué cayó en un tiempo de debilidad, falta de oración. Josué aceptó que los gabaonitas se unan a Israel e hizo un pacto. Josué, estamos hablando de muchos años atrás. Josué dijo: ya gabaonitas, ustedes son pobres, bueno, vivan con nosotros, pero ustedes nos van a servir, van a ser los que traigan agua siempre a Israel. Van a ir a buscar el agua del desierto para traer a Israel. Ya no hay problema, Josué, pero no nos mates. Por favor, Josué, es que si tú no haces algo por nosotros, cualquiera nos va a matar. Y claro, la orden de Dios era exterminar al cananeo, sacar al cananeo de la tierra para que ellos la puedan habitar. Pero los gabaonitas con astucia engañaron a Josué, y Josué hace un pacto y dice: cualquiera que toque a los gabaonitas, una maldición vendrá sobre sus vidas. Cualquiera que le haga daño a este pueblo gabaonita, entonces la ira de Dios se va a derramar. Esa maldición, ese decreto, ese pacto quedaría vigente. Años después, Saúl, en su maldad, agarra, hermano, a muchos gabaonitas y los decapita. Sin misericordia, mátenlos a estos. Y ese pacto, esa palabra que Josué un día había dicho: si alguien extermina a este pueblo, una maldición vendrá, se cumplió en este tiempo. Y David oraba y decía: ¿por qué hay hambre en Israel? Y Dios le dice: es que Saúl cometió un gravísimo error. Y David dice: Señor, entonces, ¿qué debo hacer? Lo correcto, David, es que también mueran los descendientes de Saúl. Es lo justo, porque los gabaonitas que quedaron están resentidos, dolidos, están afectados, y ellos no van a calmar su venganza, su sed de venganza, hasta que esto también sea igual. No se olviden que en esos tiempos se manejaba todavía el famoso dicho: ojo por ojo y diente por diente. Y miren lo que va a suceder. David dijo: bueno, todavía quedan algunos descendientes de Saúl, debo entregarlos. Pero miren cómo es la gracia de Dios. Dentro de todos esos estaba también Mefiboset. Es decir, que Mefiboset también debía morir, pero es que Dios protege, hermano. Y Dios va a librar a Mefiboset. Y cuando David entrega a los descendientes que quedaban de Saúl, dice que fueron exterminados por los gabaonitas y cesó el hambre. O sea, terminó la peste en Israel, se acabó. Ese era el problema. Pero Mefiboset, por la gracia de Dios, fue guardado. Hermano, yo le voy a decir algo a usted. Cuando yo analizo estas cosas, cuando veo mi propia vida, yo sé que he sido librado de la muerte muchas veces. Desde pequeño, desde niño, sé, hermano, que ha sido Dios que me ha guardado. Lo mismo para ti. Si hoy estás aquí, es porque la gracia del Señor te ha guardado. Dígale al hermano: yo soy la gracia de Dios, o soy el resultado de la gracia de mi Dios. Digan fuerte amén, hermano. Alégrese por eso. Continuemos. Dice la Escritura, hermanos amados, que David permitió que los gabaonitas ejecutaran a 7 de los descendientes de Saúl, pero Mefiboset, hermanos, por la gracia del Señor, fue preservado, y termina esa peste, esa hambre que había venido sobre todo Israel. Las cosas, hermanos, comenzarían a cambiar. Punto número 2. Nuestro mundo y lo de Bar similares en catástrofe y azote. Vámonos al libro de Job. Este hombre dice algo muy interesante. Vaya al libro de Job, al capítulo número 10. Y en el capítulo número 10, mi hermano, vamos a ver los versos 18 hasta el 22. ¿Ya encontró? Digan fuertemente. Job 10, verso 18. Dice Job así: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura.
¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas, ¿qué cosa? Tinieblas. Nos está diciendo Job algo interesante, hermano. Cuando él cae en desgracia y pierde todo y andaba con una sarna en el cuerpo, abandonado, su esposa le dijo: oye, mantienes todavía tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dice su esposa. Su allegada, su amor, su juventud, su fuerza le dice eso: morite, le dice. Miren ustedes cómo Job experimenta, hermanos, el dolor al 100%. El dolor al 100% se experimenta por la muerte de un hijo. Un padre está preparado para ser enterrado, pero un padre no está preparado para enterrar a sus hijos. Cuando un hijo muere, el padre y la madre sufren al 100%. Es el dolor más fuerte que un ser humano pueda sentir. Yo no sé si usted lo ha vivido, yo sí. Sé de lo que hablo. Y Job experimenta este dolor y dice: estoy en una tierra lóbrega, en oscuridad, en muerte, todo es tiniebla. Hermano, esa expresión de Job describe la condición humana sin Dios, porque fíjese que Dios dejó a Job para que Satanás haga de las suyas con él. Entonces Job experimenta el abandono, la soledad, la desgracia. Perdió a sus hijos, perdió su riqueza, perdió su futuro, perdió su salud, perdió su esposa, perdió todo el hombre. Y en esa condición él describe lo que experimenta un ser humano que vive en un mundo lóbrego o en una tierra de Lodebar. Job está diciendo claramente que allá no hay esperanza, no hay futuro, allá no hay nada. Nunca debí nacer, nunca debí existir. Mejor era que nunca haya nacido, que nunca la matriz de mi madre se haya abierto para darme la vida. Era mejor que yo nunca haya nacido. ¿Por qué? Porque él está experimentando lo peor de lo peor, hermano. El abandono total. Pero usted sabe que esto fue un plan de Dios también. Después Dios lo va a restaurar. Digan fuerte amén, hermano. Sin embargo, son más o menos, hermanos, símiles para hablar de un mundo sin Dios con esa tierra de Lodebar. Cuando Jesucristo vino al mundo por primera vez, encontró una humanidad absolutamente pobre que manifestaba una miseria espiritual indescriptible. Mefiboset nunca pudo ir al palacio real de David a pedir clemencia porque estaba lisiado. Nunca se le pasó por la mente a Mefiboset: iré a clamar por misericordia al rey David. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque Mefiboset sabía que podía morir. Soy descendiente del rey Saúl. Soy descendiente del enemigo del rey David. O sea, mi abuelo siempre quiso matarlo. Seguro David al verme me va a quitar la vida. ¿A qué voy a ir? O cualquiera que me vea me va a matar, porque soy como un perro que me arrastro por el suelo. O sea, ¿qué va a hacer de mí? ¿A qué voy a ir a Jerusalén? No tengo por qué ir a buscar clemencia. No merezco misericordia. Ese era Mefiboset, hermano. Esa era su condición. Pero la gracia del soberano rey de Israel le buscó para cambiar su destino. Dios nunca olvida, porque Dios es bueno. Digan fuerte amén, hermano. Un día Dios le dice a David, le dice, porque David era un hombre de oración, era un hombre que andaba en las cosas de Dios, escribiendo himnos, orando, buscando al Señor. Por eso es que Dios habla. Dios nunca va a hablar a un hombre carnal, un hombre que anda en pecado, un hombre rebelde, duro de corazón. Dios no le habla a esas personas. Pero soy su hijo. Pues sí, eres hijo, pero Dios está donde se lo busca, hermano, donde se lo ama, donde se lo anhela, donde se lo quiere. Ahí está el Señor. Pero Dios no insiste en una persona que no busca su presencia, hermano. Si tú pasas horas de horas y te pasas la vida en distracciones, no esperes que Dios te hable. Ay, me duele mi cuerpo, porque el Señor me sane, pero nunca lo buscas, hermano. Y a veces Dios permite la enfermedad, el dolor, para que tú te rindas y dobles tus rodillas y levantes tus manos y lo busques. ¿Cuántas veces Dios ha enviado pruebas, dificultades,
tormentas a tu vida, para que dobles tu rodilla, pero ni así, hermano, nos resistimos, no queremos buscar a Dios. Dice que Dios se manifiesta, bueno, dice el Salmo 16, ¿no? Sobre los santos que están en la tierra y sobre los íntegros es mi complacencia. Verso 6. O sea, Dios se va a manifestar a aquellos que realmente tienen disposición, que no viven en una fantasía, en una ilusión. Dios no es así. Dios necesita de ti una relación. Digan fuerte amén. Necesita que tú abras este libro y le digas: Dios, háblame, quiero conocerte, te amo, Señor, quiero aprender, necesito alimentar. Dios quiere una relación real y verdadera contigo. ¿Cuántos de ustedes se han casado en broma? Che, nos casaremos en bromita, pues, en juego. Así es. Yo no conozco ese tipo de matrimonio. A ver, jugaremos a casarnos, ya, que el pastor nos bendiga. Nunca he visto eso, hermano. Siempre he visto gente seria, asustada incluso. Ay, ¿qué estaré haciendo, no? Hay alguien en esta sala que se opone a... No hacemos eso porque no creemos en esas cosas, ¿no? Pero sí he visto personas comprometidas cuando se casan. Si tú quieres tener una relación con Dios, tiene que ser seria. No es juego, hermano, no es sentimental. Ay, Diosito. No, el flaco de la cruz. No, él no es el flaco de la cruz, es el Hijo de Dios. Y con Dios es serio, hermano. Y como David andaba en esos caminos, Dios le habló y le dijo: ¿sabes qué, David? Quiero que hagas algo. Sí, Señor, dime qué quieres que haga. Quiero que busques a los descendientes de Saúl que están vivos. Es que Dios veía la desgracia de Mefiboset. Y Dios le dice: busca a los descendientes que han quedado y quiero que manifiestes misericordia sobre los descendientes de Saúl. Y quiero que les devuelvas lo que era del rey Saúl. Quiero que hagas esto. Eso es un acto de misericordia, David. Y David llama a sus siervos y dice: por favor, siervos, necesito algo. Díganos, rey, ¿qué necesita? ¿Habrá algún descendiente del rey Saúl por la tierra? ¿Habrá en algún lugar alguien para que yo tenga misericordia de ese descendiente? Y es ahí donde se levanta uno de los siervos y le dice: rey, todavía queda uno. Todavía hay alguien, rey, en la tierra de Lodebar, llamado Mefiboset, Señor. Él es un tullido. Es un hombre miserable, es un indigente de este mundo, Señor. Y David dice: ve a llamarlo, quiero que lo traigas, pero Señor, él no vale la pena. Mefiboset no es nadie, Señor, es un tullido. ¿Qué de bueno vas a encontrar? No importa, Dios me habló. Y veo al tipo, a Jesucristo, el tipo de Jesucristo en David. Es que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se acordó de ti, hermano, hermana? ¿Quién se acordó de ti si no fue tu Señor y tu Salvador? ¿Quién un día miró tu miseria, tu desgracia, tu vacío y dijo: quiero tener misericordia? Jesús, por favor, ve a buscar a esa mujer, ve a buscar a ese hombre, ve a buscar a ese joven. Yo quiero que tú tengas misericordia de esa persona. Ve, Jesús, por favor, a buscarlo. Ve a salvar a esa mujer porque está en una tierra de Lodebar. Y entonces, hermano, dijo David: vayan a traer a ese descendiente, a ese hombre que queda. Y cuando trajeron a Mefiboset, hermanos, no tenía ropa, no tenía, hermano, con qué arreglarse el hombre, no tenía cómo mejorar su aspecto para presentarse ante el rey. Era un miserable, hermano. Esto duele, ¿no? Conmueve. Y cuando David lo vio, seguramente se conmovió y lloró y sintió una pena en su alma y dijo: ¿sabes qué, Mefiboset? A partir de ahora, tú vas a comer en mi mesa todos los días de tu vida. Y vas a ser el invitado principal en la mesa del rey y nunca más vas a mendigar alimento. Por eso es que Mefiboset dice: ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién es este perro para que te acuerdes de él? Hermanos amados, estas historias nos tienen que llevar a entender
que por eso Jesucristo vino al mundo. Porque vivíamos en esa tierra de Lodebar con olores putrefactos, sin esperanza, sin posibilidades de mejorar, sin nada, hermano. Y el rey David con lágrimas declara y dice: todo lo que le pertenecía a Saúl, quiero que se lo devuelvan y se lo entreguen a Mefiboset. ¿Y quiénes son los siervos de Saúl que están vivos? Señor, somos nosotros. Todos ustedes le van a servir a Mefiboset toda la vida y van a sembrar en sus tierras, van a producir y todo será para Mefiboset. Y Mefiboset, nunca más te preocupes por comida y bienestar. Dice la Biblia que Mefiboset tenía un hijo pequeñito también, que habrá sido un motivo para que David otra vez vuelva a abrazar a un niño y decir: niño, corre por este palacio, disfruta de todo lo que tengo, porque todo es para tu gozo. Hermanos amados, solo Jesucristo puede cambiar el corazón de una persona. Solo el Señor Jesús puede producir esperanza. Digan fuerte amén. La gracia del soberano rey David hizo, hermano, que le busquen y cambió su destino. Una vez encontrado Mefiboset, le fueron devueltos, dice, riquezas, le fueron devueltos la comunión. Alrededor de la mesa este hombre se sentaba. Y dice, hermano, que los paralelos de la salvación de Jesucristo son obvios acá. A David se lo ve como un salvador, se lo ve como un hombre de misericordia. A David se lo ve como aquella persona que se preocupará por ti cuando no tienes a nadie más. Ese es Jesucristo, que hizo aquello que nadie más hará por ti. Nadie más se va a preocupar por tu condición. Nadie más va a ver el vacío que hay en tu alma para poner vida en ti. Nadie más. Nadie más un día va a llorar por ti, va a decir: por favor, vayan a buscarlo, vayan a buscarla, necesita de mi amor, yo le devolveré la vida. Nadie lo va a hacer, hermano. En Romanos 5:8, ¿qué dice la Escritura? Terminamos leyendo esta parte, por favor. Romanos capítulo 5, verso 8. Dice así, atención: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido recibidos ahora en reconciliación. ¿Qué les parece? No existe forma de cambiar a no ser que tú vengas a Jesucristo. Ningún ser humano debería subestimar o menospreciar la gracia de Dios. El ser humano es impotente, es incapaz de llegar a Dios. Siendo una raza caída, está destituida de la gloria de Dios. Sin embargo, el pecador vino a ser el objeto del favor y el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Y sabes por quién lo envió? Por ti. Dígale al hermano: el Señor vino por ti. Dígale. Conclusión: la humanidad puede salir de Lodebar para ser elevada a un lugar en la familia de Dios y ser coherederos juntamente con Jesucristo. El pecado incapacita, produce tinieblas y deja en total abandono al hombre. Pero Jesús siempre será su único y suficiente Salvador. Por eso se predica. No por religión, por competencia, porque somos mejores, peores. No, se predica porque el único que salva es Jesucristo. Y el pecado no tiene cura ni solución. Solo Jesucristo puede hacerlo. Por eso se predica. Lodebar es igual que el mundo. Pero la gracia de Dios es lo que está a disposición del hombre en este tiempo. Y si el hombre busca a Dios, encontrará la vida que nunca antes ha tenido. Amén. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita.
Somos una familia para tu familia.